parece que sí crearon un Frankenstein, no nada más, como bien lo decías, el tema de la CENTE, sino Marx Arriaga. Y en efecto, la CENTE no es una disidencia que nació con Morena. El tema es que Morena la alimentó. Y no solo la alimentó, sino que la volvió un grupo de presión política. Es que, aunque haya actos pues que pudieran verse violentos, ¿no? O como de provocación, pues que jamás se responda con represión, ¿no? Como durante muchos años, desgraciadamente, se trataba al magisterio. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y veamos cómo el Partido Acción Nacional andan muy molestos con el magisterio, que hay que decirlo. Todos los que sean vándalos, pues que los metan al bote o que les pongan una sanción. Pero no son todos, por unos pocos. No vas a generalizar, y lo más importante, ya quedó demostrado en diversos videos, lo puedes ver en las redes sociales, que priistas y panistas les están pagando a estos violentadores para que hagan su show mediático. Lo curioso, que hay que decirlo, que parece ser que les molesta muchísimo a los panistas que les estén pagando muy buenos sueldos, muy buenos y muy dignos a los maestros que tanto merecían durante tantos años y que el PRI del PAN jamás lo hizo. Pero no hay que olvidar, amigos y amigas, que cómo hacían los priistas y panistas para estos violentadores, cuando recuerden que sacaban toda la maquinaria para contrarrestarlos. Vamos a escuchar para que vean cómo se justifican. Ahorita lo platicamos. Maestros o integrantes de la CENTE. Andrea, ¿cómo los llamas tú? Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que hay de todo, y yo creo que las demandas que estamos viendo son, por un lado, legítimas, pero quizá no son tan viables en un corto plazo, y al final del día creo que hay que enfocarnos en ver de qué manera hacemos esto viable para todos, ¿no? Tanto para los ciudadanos como para las exigencias de los maestros. Ahí está. A ver, Andrea, legítimas las demás, por supuesto que hay, y muchas por parte del magisterio. Ahora, posibles, porque son legítimas, pero pueden no ser posibles porque pueden no haber finanzas que las aguanten. Y dos, ¿dónde queda a través de los hechos violentos que han cometido, a través de la conducta? Pues ahora sí que estas demandas pasan a un segundo término y pierden legitimidad. No sé tú qué opinas, un minuto te queda. Sí, yo creo que hay de acciones a acciones, ¿no? Obviamente impedir el transporte público, impedir carreteras, impedir acceso a servicios de emergencia, etcétera, eso pues obviamente no es algo que me parece muy inteligente para su propia causa, pero definitivamente sí creo que la gente también tiene derecho a protestar, aunque ese derecho no sea absoluto, tienen derecho a protestar, y aunque estas demandas no sean viables en el corto plazo, yo creo que el gobierno sí debería explorar alternativas en un mediano plazo que podremos discutir ahorita en la mesa. Traigo algunas ideas. Ahí está, Andrea. Itzel Arellano, ya llegó Alejandra Sánchez Espinosa, gracias, socióloga. Gracias a ustedes, ya los extraño. Y vamos contigo, Itzel Arellano. Denuncias legítimas, sin duda alguna. La forma les resta legitimidad. ¿Qué tan posibles son para cumplirlas, independientemente del color de la camiseta del partido, ¿no? Sí, lo que pasa es que, obviamente uno no puede calificar de ilegítima una demanda social, o sea, eso es algo, digamos, que es una exigencia, y es una exigencia de una organización, pues, muy estructurada, pero a mí me gustaría un poquito hablar respecto al origen de este conflicto, ¿no? Que es cómo llegamos aquí. El tema es que la CENTE, pues, fue tratada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un aliado político y que utilizaba literalmente su estructura de movilización, que los utilizaba como un grupo de presión, que de hecho tienen 40 diputados asociados a la CENTE. Es decir, es un grupo político al que le permitieron el control del magisterio. Como bien podemos recordar, ellos derogaron la reforma que se había realizado en el 2013, donde se había creado el Instituto para la Evaluación de la Educación y se le había quitado el control del magisterio para el tema de las plazas, para el tema de las promociones y el tema de las pensiones, y con la llegada de los gobiernos de Morena, pues quitaron esta reforma y pues volvieron a la CENTE un aliado político, dándole el poder de presionar a este nivel, ¿no? Y pues los estamos viendo aquí las consecuencias, digamos, de esta narrativa de no haber construido un camino institucionalizado respecto a la evaluación y la promoción magisterial, y haber establecido un grupo de presión con el que creyeron que iban a ser aliados políticos toda la vida, y lamentablemente hoy los ciudadanos y sobre todo los niños mexicanos pagan las consecuencias. Pues ahí está el contexto que nos plantea Itzel Arellano. Voy contigo, Alejandra. Sí. Alejandra, a ver, ¿es la CENTE un Frankenstein? ¿Un Frankenstein? ¿Sindical? No, a ver. Como cuando construyen a Frankenstein. El otro día le decía, estaba aquí Max Cortázar, que veía a Marx Arriaga marchando con la CENTE. Y le dije, yo vi ahí dos Frankensteins, uno ideológico y otro, los dos de Morena. Y el otro sindical. Por eso Frankenstein. Sí, yo primero, bueno, decir que el origen de la CENTE no es que Morena los creó como aliados. El origen de la CENTE es una disidencia del sindicato, porque pues el sindicato, como todos los sindicatos en la época del PRI, pues carecían de verdadera democracia sindical, ¿no? Entonces, difícilmente los maestros podían luchar por la dignificación de su realidad laboral y por sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, el origen de la CENTE es
previo a la existencia misma de Morena, ¿no? ¿Qué sí ha pasado? Pues que Morena siempre ha acompañado la legitimidad de las demandas de reivindicar la dignificación de sus derechos laborales, ¿no? Y lo sigue haciendo. E incluso de las 3 principales demandas que hoy tiene la CENTE, o sea, hoy, esta semana, pero todas en general, están siendo no solo escuchadas, sino atendidas, ¿no? El tema particularmente, tema de pensiones, tema de aumentos salariales, y tema de la UCICAM, ¿no? Que piden que se elimine. Sí. Y bueno, algo también que mencionaba Itzel, como si fuera algo muy positivo, la reforma educativa, que lo que era pues una evaluación hiperpunitiva para buscar castigar a los profesores y para pues correrlos, ¿no? En cambio, también lo que han hecho los gobiernos de Morena ha sido basificar a los profesores, un aumento histórico en sus salarios, entre otras cosas. Ahí está, seguimos contigo en la siguiente ronda. Andrea Le García, reserva de que respondas algo de lo que compartieron nuestras compañeras. El tema es, yo quiero responder tu pregunta hace ratito que dio Juan, a mí me parece que sí crearon un Frankenstein, no nada más, como bien lo decías, el tema de la CENTE, sino Marx Arriaga. Y en efecto, la CENTE no es una disidencia que nació con Morena, el tema es que Morena la alimentó, y no solo la alimentó, sino que la volvió un grupo de presión política, no la trató como otros sindicatos, le permitió tener acceso a la manipulación de la política gubernamental, y pues por eso estamos en este problema, y hay que decirlo con todas sus letras. El tema es que la principal demanda de la CENTE es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. ¿Y qué pasa? El tema es que Claudia Sheinbaum, durante sus discursos de campaña, les prometió que iba a abrogar la ley. Entonces, pues bueno, evidentemente estamos, digamos, ante un escenario en el que o les cumple la promesa y destruye las finanzas públicas porque es inviable, es financieramente imposible, una presión absoluta sobre las finanzas públicas, o pues no cumple su palabra, pero pues bueno, no sería la primera vez, ¿no? A los morenistas se les da eso de no cumplir su palabra. Simplemente el tema es que prometieron en campaña algo que hoy no pueden cumplir. A ver, vamos contigo, Alejandra. Alejandra, ¿quién es tu diputado? Mi diputada local es del PRI. ¿Y sabes cómo se llama? Distrito. Sí, es Maxta. Es Maxta. No, Maxta cierto. González ya no es diputada. No es cierto. No, perdónenme. Mi diputada es Leonor Otegui. Bueno, la mía es Estela Carino. De Morena también la mía, sí. perdón. Oye, rápidamente vamos contigo. Alejandra, a ver, también a reserva de que quieres responder a Itzel o a Andrea, ¿qué va a pasar con los integrantes de la CENTE en muy corto plazo? Estamos a menos de una semana de que se inaugure el Mundial. Sí. ¿Se van a ir? Tú dirías que como se han ido a lo largo de la historia, no en los años recientes, sino en todos los que tienen de existir, en el último minuto, con un portafolio lleno de dinero? Pues, a ver, lo que hay ahorita son mesas abiertas de diálogo y apertura a precisamente explorar cuáles son las opciones para así avanzar en las distintas demandas, ¿no? A ver, yo insisto, dentro de los compromisos que se han hecho con la CENTE y con el magisterio en general, han sido este aumento salarial que ha ido progresivamente aumentando. Si juntamos los 2 últimos sexenios, es decir, AMLO y Claudia, pues es un aumento casi del 70%, ¿no? Muy importante. La exigencia sigue siendo que ahora se aumente el 100% sobre lo que ya hay. Es decir, en vez de que el promedio sea de 21,000, pues sea del doble, ¿no? Yo eso sí lo considero en este momento inviable. El tema de las pensiones, efectivamente, abrogar en este momento la ley del ISSSTE sí resulta inviable porque es absorber de golpe 20 años de pasivos pensionarios. Pero, ¿qué es lo importante? A lo que se comprometió Claudia en campaña fue a dignificar las pensiones, ¿no? Y todos podemos ver los videos en la campaña. ¿Y qué se está haciendo? Por un lado, está el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que lo que hace es complementar lo poco que se puede lograr con el esquema de la cuenta individualizada de pensiones a partir de la reforma de Calderón, ¿no? Es decir, si un maestro ganaba 16,000 pesos y nada más logró cubrir 4,000, se lo cubre el fondo de pensiones y se están explorando más alternativas. Hoy o ayer, no recuerdo, creo que fue, que se anunció también la creación de una agencia pública especializada en el pago de pensiones. A ver, hemos estado discutiendo aquí, yo se los agradezco muchísimo, sobre las propuestas, las contrapropuestas, y todo nos lleva, me parece, a una voluntad que no se ve por parte de los integrantes de la CENTE, porque creo que en la mesa no está la propuesta que están haciendo, sino es simplemente una herramienta para conseguir otra cosa. Vaya usted a saber qué es. Sí, bueno, decir que en efecto sí ha habido diálogo, o sea, eso sí es verdad. No sé si recordamos que hace un par de semanas vinieron aquí los morenistas a festejar abiertamente el tema del 9% de aumento al salario a los maestros y que nosotros decíamos que pues siempre es importante el aumento al salario, digo, con algunas cosas ahí que no estaba integrado a su salario, ¿no? Entonces, pues el fondo no aplicaba la pensión, etcétera. No, está como un bono, no está integrado al salario. Entonces, bueno, simplemente decir que esto pues no aplicaba para las pensiones. Entonces, por supuesto, el tema es que pues no está siendo suficiente y el problema central y que de verdad tenemos que observar es
reales quiénes son los afectados, más allá de los ciudadanos, que pues sí nos molesta un poquito el tráfico, pero en realidad son los millones de niños que se están quedando sin clases, sobre todo en la zona del Bajío, en México, que es una zona además que ha sido, digamos, históricamente muy desigual en términos educativos. Entonces sí hay que observar las consecuencias de este tema, no nada más para la Ciudad de México, sino para los millones de niños y adolescentes que se están quedando sin clases. Sí, los niños son los principales afectados y es el interés supremo, debe ser, de la nación, la niñez. A ver, Alejandra, las demandas de la CENTE son del orden federal. Está en cancha del gobierno federal llevar a cabo las negociaciones, pero la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México con respecto a las movilizaciones, a los actos vandálicos, a los bloqueos, ¿dónde está y cómo has visto que estén trabajando para resolver este conflicto? Conversaba hace unos minutos con el secretario de Gobierno, César Cravioto. Entonces tampoco pueden decir, es que le corresponde al gobierno federal, ¿no? Sí, las negociaciones con la CENTE, pero lo que pasa en la Ciudad de México, en las calles, es de ellos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es correcto. No, yo creo que aquí lo importante es que aunque haya actos pues que pudieran verse violentos, ¿no? O como de provocación, pues que jamás se responda con represión, ¿no? Como durante muchos años, desgraciadamente, se trataba al magisterio, ¿no? ¿Buscan eso de acuerdo a tu criterio? Algunos, no todos los integrantes. ¿Tú crees que busquen eso? ¿Que su conducta eso podría sugerir? A ver, precisamente yo quisiera decir que por unos pocos que hagan estos actos no podemos generalizar para todo el magisterio, ¿no? Puede ser, no me animaría tampoco yo a afirmar algo así de categórico, pero sí pareciera, o al menos a mí sí, yo lo digo con toda honestidad, me parece que habiendo diálogo, mesas abiertas y avances reales y sustantivos en torno a las demandas, pues es extraño que exista este tipo de tácticas y de prácticas, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Y me parece que así lo ha hecho el gobierno de la ciudad con estos operativos de seguridad, que no haya jamás represión. Y claro que vamos a celebrar siempre, perdón, nada más para responder, que haya aumentos en los salarios de los profesores. Claro. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, y hay que decirlo, los priistas y panistas están tan desesperados que quieren dejar mal al gobierno de la Cuarta Transformación y pelearse con el magisterio. Aquí no, se tiene que llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Por su parte, el PRI y el PAN quieren eso, una represión para que realmente afecte la imagen de la Cuarta Transformación, pero se van a quedar esperando, porque se ha demostrado algo del 2018 a la fecha, es que se cumplen todas las promesas de campaña que realmente sean viables, porque tampoco se va a ofrecer el cielo, porque si es imposible, pues no se va a poder. Por su parte, los de Partido Acción Nacional se están relamiendo los bigotes, las manos, para que se haga una represión, para ver si de esa manera pueden subir un poquito los priistas y panistas. Pero hay que decirlo, igual como son las cosas. Las últimas encuestas representan a la doctora Claudia Sheinbaum de 68 y 73%, y la oposición, PRI, PAN, el que tú quieras, no llegan ni a 20%. Así que el 2027 viene muy oscuro para la oposición, y ahora sí que muy luminoso o muy soleado para la Cuarta Transformación. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apoyas con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.